Dios les bendiga en esta mañana. Muy buenos días. Estamos más que bendecidos en esta mañana, agradecidos con el Señor porque nos permite reunirnos una vez más, aunque en un número limitado de personas. Hoy estamos transmitiendo desde el hogar de la familia Flores y nos unimos la familia Estrada, así es que desde este hogar vamos a estar transmitiendo para nuestros hermanos de Iglesia Cristiana Bautista en Facebook, esta plataforma que nos permite iba a empezar a enumerar los lugares donde posiblemente nos estén viendo en este momento, pero es el mundo entero en realidad, es una ventana hacia el mundo en general, y Dios nos permite llevar su mensaje, el mensaje de su palabra. El grupo que nos reunimos en esta mañana, nos reunimos con el único propósito de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Queremos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno, Él nos permite en esta mañana hacerlo, y le rendimos culto, le rendimos adoración. Así es que los que estamos aquí, me gustaría que buscaran en sus Biblias. Vamos a estar en el libro de Jonás, y ojalá que todos podamos tener nuestra Biblia abierta, los que estamos aquí y los que están viendo a través de las redes sociales. La lectura bíblica que vamos a tener esta mañana está en Jonás 3. Jonás 3, los versículos del 1 al 5. Y como hoy lo vamos a poder hacer antifonalmente, espero que todos estén listos ya con su lectura, y en reverencia a la palabra de Dios, los que estamos aquí nos ponemos de pie, y usted ahí desde el lugar donde nos esté siguiendo, si le es posible, con toda reverencia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer yo el primer versículo, ustedes leen el segundo, y así nos unimos en el 5. Y dice la bendita palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jonás, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Juntos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Hasta ahí vamos a ir en oración. Vamos a poner delante de nuestro Señor todo cuanto vamos a hacer. Queremos agradarlo, queremos alabarle con todo nuestro corazón. Así es que no se me pongan nerviosos los que estamos aquí por el hecho de que estamos transmitiendo el mensaje. Recuerden que le estamos dando honra y le estamos dando gloria al Todopoderoso. La razón de nuestra reunión es Él. Así es que vamos a hacerlo de la mejor forma, y vamos a ponernos en sus manos. Amado Padre Celestial, en este momento venimos ante su divina presencia, Señor, sabiendo que usted ya está aquí en medio de nosotros. Y Señor, usted es omnipresente y sabemos que está en todo lugar. Así es que ahí, junto a cada uno de los que ya están viéndonos, están escuchándonos, usted está ahí, Señor. Posiblemente
esté alguno solito viéndonos a través de una pantalla. Posiblemente está con su familia, posiblemente es un grupo. No sabemos nosotros, Señor, pero tanto los que estamos aquí como los que están a través de esa pantalla, estamos ante su presencia, Señor, sabiendo que usted está a nuestro lado, y a usted, mi buen Dios, le rendimos adoración, le rendimos reverencia, y queremos, Señor, exaltar su bendito nombre. Pedimos, Señor, que en esta mañana nos perdones. Perdone, Señor, nuestras culpas, perdone nuestros pecados. Queremos, Señor, estar reverentemente limpios delante de usted. Por favor, Señor, perdónenos y sea con nosotros. Señor, que al momento de estar escuchando su palabra podamos concentrarnos, podamos quitar de nuestra mente toda preocupación, todo aquello que puede estorbar, Señor, a estar atentos a su mensaje, lo echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, Señor, le damos honra y le damos toda adoración, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esta mañana los que estamos aquí, vamos a tener un canto que ahora dirige nuestros hermanos de la familia Flores. Tenemos a nuestro hermano Jaime, que va a introducir a su familia y nos van a dirigir en este hermoso canto que tenemos para este momento. El canto se titula A nuestro Padre Dios. Buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas, familia bonita, bendición para todos. Cuando nombramos nosotros a estos tiempos, tiempos de angustia, tiempos de temor, dolor, no redundamos, porque esto es solamente una crónica de lo que está sucediendo actualmente en cada familia. Podemos ver que hay un miembro de la familia, un amigo, un compañero de la escuela, un compañero del trabajo, que está siendo infectado por el coronavirus. Inclusive hay fallecidos, hay gente que está muriendo. Entonces, todo este tipo de sucesos hace que todo el mundo esté con una gran carga sobre sus espaldas. Se siente un cansancio físico muy profundo. Pero déjenme decirles algo, queridos amigos. Hace más de 2000 años hubo un hombre, un maestro, que le ofreció a sus seguidores una esperanza, y él les dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y les quiero decir que ese maestro, ese hombre, siempre cumple con sus promesas, y es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si ustedes, personas que nos ven, personas que están aquí presentes, si ustedes quieren tener acceso a esas promesas, vean y escuchen el mensaje del hermano, del pastor Estrada. Sí, el día de hoy. Y cada domingo, exactamente a las 10 de la mañana, AM, tiempo del Pacífico, usando estas plataformas de comunicación. Así es que la extensión de la invitación está hecha. Y bueno, yo siempre hago las cosas al revés. Me pidieron que me presentara y quiero hacerlo. Yo soy Jaime Flores. Mi familia es mi esposa Herminia. Pásame, para que te conozcan. Mi muchacho Yael Flores. Y mi muñeca, mi princesa Yelotli Flores. Qué bonita familia. Todos ellos, todos nosotros somos miembros de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Y todos los invitamos para que participen de este servicio, que es para la gloria y la gloria, para la honra y la gloria de Dios. Amén. Pero también es para tener una grande bendición en la vida de todos.
Que Dios los bendiga. Vamos ahora a cantar ese himno. Empecé por el final. Lo mencionaba nuestro pastor. Es el número 68 para los que están aquí. A nuestro Padre Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Así es que vamos a entrar en este momento. Los que estamos aquí, si gustan ocupar sus lugares, pueden hacerlo. Y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. El mensaje de esta mañana tiene como título: Jonás predica, Nínive se arrepiente. Y recuerden, estamos considerando el libro de Jonás. Precisamente el mensaje de la semana pasada estuvo también en ese libro. Abarcamos los capítulos 1 y 2. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo número 3. Recuerdo que, así para sintetizar brevemente esos dos capítulos y poder tener el antecedente para el día de hoy, hay que recordar que la característica de estos dos capítulos del libro de Jonás es la narración de esa historia. Dios llama a Jonás y Jonás, en lugar de atender ese llamado, huye. Y él cree que puede huir de la presencia de Dios. Pero sorpresa grande que se lleva, ¿verdad? Porque al momento de querer alejarse de Dios, se encuentra con una colosal tormenta, podemos decir, en alta mar. Y vemos cómo milagrosamente esa tormenta es frenada cuando Jonás es arrojado al mar. Y lo característico de esta historia
Jonás es tragado por un gran pez. Ese pez lo había preparado Dios, lo tenía preparado para que hiciera esa función. Y bueno, de ahí vimos cómo Jonás es perdonado al momento de arrepentirse y es regresado a tierra. El día de hoy, en esta mañana, nos vamos a centrar en esa segunda oportunidad que Dios le da a Jonás. Pero quiero aclarar que esa segunda oportunidad para Jonás es una segunda oportunidad de servicio, no de salvación. Y no quiero entrar en mucha controversia doctrinal, pero el domingo pasado les hablaba yo que un padre, un verdadero padre, va a disciplinar a sus hijos. No a otros, sino a sus hijos. Yo creo que cada uno de los papás que estamos aquí estamos interesados en que nuestros hijos sean rectos, sean honestos, sean de bien. Queremos convertirlos en hombres y mujeres de provecho. Dios con sus hijos también quiere eso. Y cuando alguien hace berrinche, como en el caso de Jonás, es rebelde, desobediente, él pone los medios y a Jonás le dio una gran lección. Pero vean ustedes que no está desechado, sino que recibe una segunda oportunidad de servicio y otra vez es llamado. Entonces vamos a estar meditando en esa segunda oportunidad para Jonás y también vamos a meditar en ese gran avivamiento para los habitantes de Nínive. Y vamos a estar en esta mañana meditando en esos elementos que tiene el avivamiento de Nínive. Y tengo una pregunta para los que estamos aquí, para los que nos están viendo y oyendo. Piensen en esto. ¿Necesitamos un avivamiento en nuestra nación hoy? Indudablemente yo sé que la respuesta para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que es urgente. Necesitamos un avivamiento. Y estoy hablando de nuestra nación, pero nuestra nación también la consideramos, para los que estamos ahorita aquí, este grupo, en esta familia, México. Entonces todos los que nos están viendo desde cualquier estado de la República Mexicana, en cada ciudad necesitamos un avivamiento. Y podría ir, en cada nación necesitamos un avivamiento. El mundo completo necesita un avivamiento. Y posiblemente no tenemos idea de cuánto necesitamos ese avivamiento. Porque absolutamente todos nosotros también estamos en una cuenta regresiva. La hora cero puede estar a la puerta. Miren, cuando nos ponemos a analizar y a veces hasta sentimos como que la piel se nos pone de gallina, decimos, ¿verdad? Se nos erizan un poquito los vellitos y cuando tenemos abundancia de vello, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Pero realmente todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos indica que las profecías se están cumpliendo y que el tiempo se está aproximando. No olvidemos, nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí tenemos son eventos que están profetizados, que han de suceder y están sucediendo. Entonces, vamos a estar meditando en esos ingredientes del avivamiento de Nínive para aplicarlos a la necesidad del mundo actual. Y quiero ir al desarrollo del mensaje en esta mañana. Y en el primer punto es la predicación de Jonás.
Estamos viendo el pueblo de Nínive en particular, pero entonces para nuestros tiempos el primer elemento indispensable para un avivamiento es la predicación. La predicación. Entonces vamos a ver la predicación de Jonás. Jonás 3, del 3 al 5. Ahí voy a estar y les digo que tengan sus Biblias porque vamos a estar yendo ahí a la palabra. Y miren, voy a darle lectura al 3:3. Dice, y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahí es el primer versículo que vamos a estar considerando. Acuérdense que Jonás fue enviado nuevamente que fuera a Nínive. Nosotros también hemos sido enviados. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay que olvidarnos, esta es la gran comisión. Entonces Jonás llegó a la gran ciudad. Ahora sí obedeció al Señor y está ante esa gran ciudad. Y mire, cuando la Escritura nos dice que era una gran ciudad, necesitamos hacer un poquito de énfasis en esto. Y imaginen ustedes nada más esta ciudad. O sea, de entrada tenemos una ciudad que tiene, en aquel tiempo tenía como unas 60 millas de circunferencia. O sea, si nos fuéramos por toda la orilla, esto equivale a 100 kilómetros aproximadamente. Entonces es una ciudad de grandes dimensiones. Y la población que calculan los estudiosos es que tenía una población aproximada de unos 600,000 habitantes. Y yo sé que si vamos un poquito adelante, ustedes tienen su Biblia abierta, y si van ahí en el capítulo 4, van a encontrarse con que dice allí en el versículo 11, dice, hablando el Señor, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y cuando vamos con esto, a veces hemos considerado que el número de habitantes eran 120,000. Pero si leemos detenidamente, nos vamos a encontrar con que había 120,000 inocentes. Si el Señor es capaz de detener la ejecución de una destrucción, en el caso de cuando Abraham le está pidiendo misericordia, dijo, si hubiera 50, ¿se acuerdan? Y fue regresivamente, si hubiera 10, ya estaban ahí. Y él dijo, si hubiera 10, quiere decir que no encontraba ni esos cuando se trató de Sodoma. Entonces, pero aquí hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Quiere decir que no sabían determinar si estaban haciendo lo bueno o lo malo. Inocentes. Y aparte de esto vemos la misericordia de Dios también para los animales. ¿Sí? Y muchos animales. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos, esta es la gran ciudad, pero está amurallada. La gran muralla que tiene, o sea, estamos imaginando esta gran ciudad. Y saben que era una muralla inmensa. Tenía aproximadamente 100 pies de alto. Imagínense nada más, o sea, para que llegara un ejército, para que pudiera subir allá. Pero aparte de esto, el ancho que tenía esta muralla era equivalente a 3 carruajes jalados por caballos de aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, cabían 3 en la parte superior de esa muralla que podían correr al mismo tiempo, o sea, 3 carros sobre eso. Entonces, es más o menos para que calculemos qué tan ancho estaba y de qué tamaño era esa fortaleza. Aparte, para defensa, por ahí estaba todo el ejército, todos estaban sobre la muralla. Así es que
aparte de esto, para que fuera invadida, había terraplenes en todo alrededor de esta muralla. O sea, esos terraplenes eran como plataformas así de tierra, y luego conforme se iba alejando era otra plataforma, pero esto hacía que quedaran completamente a descubierto los ejércitos que venían a atacarlos. Entonces se consideraba invencibles militarmente en aquel tiempo. Y bueno, aquí tenemos a Jonás. Jonás tenía una labor que hacer. Él tenía que ir y predicar ahí, pero Jonás no tenía un grupo de hombres que iban anunciándolo anticipadamente, que dijeran: hey, miren, viene un siervo de Dios. No había nada, él iba ahí solito. Ni en aquel tiempo no había radio, no había televisión, no había las redes sociales que tanto estamos utilizando ahora para llevar ese mensaje. Ese mensaje dependía nada más de Jonás. Jonás era el que tenía que llevarlo, y vaya que le costó trabajo a Dios convencer a Jonás de que fuera, ¿verdad? Pero aquí ya está ahí. Jonás ha llegado hasta el lugar, y él va solito. Tampoco tiene bocinas para ser escuchado. Nosotros ahora tenemos aquí un micrófono, ¿verdad? Un micrófono para que se oiga un poquito mejor, y espero que el sonido nos mejore bastante en la transmisión. Pero Jonás no tenía nada de esto. Estaba solo, pero llevaba un poderoso mensaje. Un mensaje de arrepentimiento. Bueno, en esa situación tenemos que considerar también la maldad en la ciudad. Esta era preocupante. O sea, para un extranjero que viene y se mete a la boca del lobo. Pero el Señor nos dice a todos los cristianos, dice que nosotros seremos como ovejas en medio de lobos, y tenemos que andar ahí llevando su mensaje. Y Jonás se metió ahí y lleva su mensaje. Bueno, ahí la gente estaba demasiado ocupada, pero toda su ocupación, todo su enfoque era quehaceres pecaminosos. Eso era lo que lo ocupaba. La maldad era en extremo, y por eso es que el Señor había pensado en destruirle, pero el Señor siempre da oportunidad de arrepentimiento. Y vamos al versículo 4. Fíjense bien ahí, pongan su mirada ahí en el versículo 4 del capítulo 3 del libro de Jonás. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje central. Nínive iba a ser destruida. Y claro que él les estaba diciendo por qué. ¿Por qué iba a ser destruida? El pueblo completo estaba en un profundo pecado. Toda la riqueza tan grande que tenían estaba hecha a base de extorsión, a base de aprovecharse de los pueblos más débiles, de quitarles todo cuanto tenían, a base de esclavizar. Esa gran muralla costó muchísimas vidas. Según algunos escritos, en la construcción murieron más de 13,000 esclavos, porque eran puestos a trabajar, tiempos forzados, labores extremas, y bueno, de todo eso se podía señalar aquel pueblo. Jonás fue un predicador ferviente, y es que su experiencia estaba tan fresca. Todo lo que le tocó vivir, lo que le tocó pasar en su intento de esconderse, de alejarse de Dios, ahora lo hacía que tuviera una fe mucho más fuerte. Él estaba seguro que Dios es poderoso. Si no, ¿cómo pudo provocar una tormenta de esas dimensiones?
¿Cómo pudo calmar esa tormenta al momento de que Jonás es arrojado al mar en ese estado? ¿Y cómo preparó ese pez para que Jonás fuera tragado? ¿Cómo sobrevivió Jonás esos 3 días y esas 3 noches? Donde él creía que ya no tenía remedio. Y de pronto el Señor escucha su oración, su clamor, y es regresado. Bueno, Jonás tiene un mensaje, y este mensaje es del juicio que se avecina. Se avecinaba un juicio para Nínive, pero era un mensaje de oportunidad limitada. Dice que de aquí a 40 días Nínive será destruido. No tenían mucho tiempo. A nosotros el Señor nos ha enviado porque dice que Él viene, Él regresa, y regresa por su pueblo, por sus hijos, por aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Él viene y lo estamos esperando, y viene pronto, pero antes de que Él venga, Él nos ha dado a nosotros una misión que hacer, la gran comisión. O sea, ir, llevar ese mensaje también de arrepentimiento. Ese es el encargo que nosotros tenemos, que cada uno, la responsabilidad que nosotros tenemos. Y este mensaje de Jonás era un mensaje directo. Y miren por qué digo que era directo. Dirigido a los que lo escuchaban, o sea, sin rodeos, les está declarando lo que les va a ocurrir si no se arrepienten. O sea, sin ir posiblemente, sino que les está asegurando lo que va a hacer. Es un mensaje poderoso, pues Jonás tenía la unción y el respaldo de Dios. Por eso era escuchado y no se podían resistir a él. Todos escuchaban el mensaje y eran tocados. Este mensaje era personal, porque era dirigido a cada uno. A cada uno, no hay como que se podían esconder, que dicen, ay, esas pedradas están pero precisas, ¿verdad? Certeras. No se podían hacer un lado, las recibían, y Jonás los confrontaba con su realidad delante de Dios. O sea, los exponía completamente a recibir esa sacudida de parte de Dios por su mal comportamiento, por cómo estaban obrando. Saben que Jonás sabía que Dios tenía urgencia, y él también tenía urgencia. Aunque las urgencias de ellos posiblemente diferían de polo a polo, eran muy diferentes. Y saben, Dios tenía para el pueblo de Nínive una gran urgencia, porque Él quería que todos procedieran al arrepentimiento, que no se perdieran. Y esto mismo es lo que Dios quiere para nosotros. En su gran amor, en su inmenso amor para la humanidad completa y para cada uno de nosotros en particular, el deseo de Él es que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos y que pidamos perdón. Entonces, en el caso de Jonás, él tiene una fe contagiosa. La forma de hablar de Jonás, la forma en que está llevando ese mensaje, se contagia. Todos están creyendo en ese mensaje del Señor. No importa en realidad la apariencia de Jonás, es el mensaje de Dios que está llegando. Por eso es que cuando nosotros llevamos un mensaje de la palabra de Dios, puede ser un niño, puede ser un jovencito, puede ser una persona adulta, una persona mayor, un anciano, el que está llevando ese mensaje, pero es el poder del mensaje, el poder de la verdad, lo que va a impactar y va a hacer esa diferencia. Entonces, el mensaje de Jonás
contagia la fe de Jonás. Él lo cree, lo que está diciendo él sabe que positivamente que es posible, que no está inventando absolutamente nada, sino que si Dios decide va a destruir a Nínive. Y se lo cree. Se lo cree. Entonces, podríamos decir que la fe de Jonás es más contagiosa que el virus al que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque han escuchado ustedes muchos casos de que en el hogar a veces tenemos un contagiado y los demás no. O sea, se han dado esto. Así como también hemos tenido casos de que llega un contagiado a una reunión y luego después todos están contagiados. Bueno, aquí el caso de Jonás es que todos los que lo escuchaban creían. Y el Espíritu de Dios redarguía de tal manera que se arrepentía. Y ese arrepentimiento, voy al segundo punto, llega también el arrepentimiento del rey. Y miren, vamos ahí, Jonás 3, 6 y 7. 6 y 7, vamos a seguir ahí la lectura. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio. Dice, y se sentó sobre ceniza. El número 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¿Saben que el pueblo creyó a Dios desde el principio de la predicación de Jonás? El poder de Dios fue manifiesto y el pueblo era impactado por su mensaje. Ahí estaba, pero ahora esto ha llegado ya al rey, el más poderoso, el de más autoridad. Y quiero que observemos esto. Realmente es una diferencia muy, muy grande cuando es impactado por el mensaje de la palabra de Dios un líder. Y podríamos hablar del liderazgo de un hogar. Es muy diferente cuando el padre de familia, el varón del hogar, recibe el mensaje y lo acepta, que cuando algún otro miembro de la familia. Tenemos a veces una jovencita, a veces un jovencito, a veces la mamá. Y es una lucha. Es algo pesado para eso. Bueno, esto mismo sucede en una comunidad. Cuando el líder es impactado, este va a influenciar grandemente para que los demás también acaten, de perdido que escuchen y que puedan tomar la decisión, porque no es por el hecho de que el líder haya aceptado, de que demos por hecho de que todos. No, la salvación es individual. Cada uno tiene que decidir hacerlo. Así es que es lo mismo para una nación completa. Cuando el dirigente de una nación es tocado por el poder del Espíritu Santo, va a haber cambios, va a haber consecuencias. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que es tan difícil que los acaudalados, los ricos, los que tienen poder, se arrepientan. Y lo podemos ver en las Escrituras. Voy a tomar 3 personajes bíblicos para recordarles esto. Cómo es difícil que alguien poderoso, alguien rico, se arrepienta. Y el primer caso que tengo para compartir con ustedes es el joven rico. ¿Lo recuerdan? Amén. El joven rico. Lo tenemos en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Estas vivencias de nuestro Señor Jesucristo, cuando va por una comunidad y luego de repente viene un hombre joven y se postra delante de él y luego le dice, Señor, le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Y miren, el Señor empieza un diálogo con él, pero dentro de esto, él se enorgullece cuando le está diciendo que todos los, que todo, ¿cómo le llamamos? Los mandamientos, que todos los mandamientos ha cumplido. Y se siente orgulloso de ello, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que sí ha guardado los mandamientos, y dice, desde joven los he cumplido. ¿Verdad? Pero el Señor le enumeró algunos mandamientos y luego le dice, una cosa te falta. Y ahí es donde le dio tos al gato, como dice acá. Le entró la tos al gato, porque entonces cuando le dice lo que le falta, le dice, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y dice que tenía tantas riquezas que se alejó tristemente. El Señor conoce los corazones. Él conocía el corazón de este individuo y él sabía. Recuerden que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, él sabiendo su corazón, él sabía lo que iba a suceder con esto. Pero tenemos otro de los personajes, y ahora es en el libro de los Hechos. Ahí tenemos al gobernador Félix. Cuando Pablo fue arrestado porque los religiosos judíos pretendían matarle, él es protegido, vamos a decir, por el Imperio Romano. Entonces fue arrestado. Y ahí está, este gobernador estaba intrigado por escuchar a Pablo y buscaba la forma de ir, pero en realidad era corrupto y estaba buscando que Pablo le ofreciera dinero para que lo dejara ir libre, porque él sabía que no tenían razón en todo lo que lo estaban acusando. Entonces, pero cuando estaba delante de él, Félix, la esposa de él, era judía, entonces conocía del Evangelio, conocía de los profetas. Y entonces Pablo empieza a hablar con este gobernante y la situación se pone un poquito difícil cuando él empieza a hablarle de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Le empezó a decir, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu estilo de vida. O sea, deja de ser corrupto. Entonces lo espantó. Y ahí es donde está esa frase de este hombre que dice, cuando tenga oportunidad. Y esta frase la oímos muy seguido. Aquellos que se sienten muy ocupados, no tienen tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, dice, yo te aviso cuando tenga tiempo de oír. Pues así le dijeron ahí, es Hechos 24-25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ahí estaba todavía esperando Pablo para que Félix tenga oportunidad. Otro de los personajes es el rey Agripa. Y ustedes van a recordar esta frase. El rey Agripa le dijo también a Pablo, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Es una frase. Lo tenemos ahí también en el libro de Hechos, Hechos 26-28. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuando lo confronta Pablo y le dice, oh rey Agripa, tú conoces de los profetas y crees en ellos, yo sé que tú crees. Y bueno, lo pone ahí delante de muchos funcionarios que están a su alrededor, pero esta es la frase del rey Agripa. Y miren, hubo un predicador en el siglo XVIII, Charles Spurgeon, que tiene esta frase también, y ojalá que la podamos recordar. Dice, casi persuadido de ser cristiano, es como el hombre que casi fue indultado, pero fue ahorcado. Es como el hombre que casi fue rescatado, pero se quemó con su casa.
Entonces, un hombre que está casi salvado, está condenado. No podemos estar a medias. Nuestra decisión es sí y ahora. No puede haber un a lo mejor después. Y el Señor, cada vez que nos exponemos a su mensaje, a su palabra, es una oportunidad más para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Podemos ver que el arrepentimiento es poco común en el rico y el poderoso. Pero el rey de Nínive descubrió que las riquezas no eran suficientes. Necesitaba justicia. El poder no era suficiente. Necesitaba paz. Y él también descubrió que tener un ejército poderoso, esclavos y sirvientes, tampoco era suficiente, que necesitaba salvación. Y saben que en estos tiempos hay muchos que están tan ocupados que no podían dedicar tiempo por sus ocupaciones a escuchar palabra de Dios. Pero luego llegó una gran pandemia, donde todo fue aquietado. Y todos nos tuvimos que quedar en casa. Y hoy hay hambre de escuchar el Evangelio. Y muchos se han dado cuenta que todo ese poder, todas esas riquezas, son pasajeras, que se pueden perder de un momento a otro. Esos empleos que nos ocupaban tanto, que no nos daban tiempo para nada, de repente ya no hay, ya no están ahí. Es Dios obrando, llamándonos la atención. Bueno, la contrición del rey movió a la ciudad entera al arrepentimiento. Esos cambios que el mismo rey empezó a hacer. Cuando estuvimos ahorita haciendo mención de el ayuno, las condiciones del ayuno, dice que se cubrió de silicio. Y a veces se nos viene, ¿qué es esto? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacían? Y bueno, el silicio es una tela, vamos a decir, con la que confeccionaban ropas bastante incómodas, que lastimaban el hecho de usarlas. Estaban hechas de pelo de camello o de pelo de cabra, entonces era demasiado áspero. Y eso era lo que se ponían, pero con la intención de incomodarse, de estar en una posición de duelo. Y de esa manera, como causándose daño para hacer eso. Entonces, ahí lo estaba haciendo, y es todo el pueblo el que está dispuesto, está clamando, y por eso voy al tercer punto del mensaje, y es precisamente esto, y es el tercer ingrediente en un avivamiento. En el avivamiento de Nínive, este fue el tercer ingrediente. Acuérdense que estamos viendo los ingredientes del avivamiento espiritual del pueblo de Nínive. Y este mismo avivamiento es el que estamos pretendiendo que llegue a cada hogar, a cada comunidad, a cada ciudad, a cada nación. Entonces el tercer punto es las oraciones del pueblo. Pero este tipo de oración es un clamor. Cuando vemos ahí Jonás 3 del 8 al 10, Jonás 3 del 8 al 10, los invito a que vayan ahí, porque en el 8 dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y miren en el 9 la pregunta que se hace el rey. Dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En el 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el Dios de misericordia. Es al Dios al que clamamos. Pero
En la primera división que tengo, tomé esto, dice, clamen a Dios fuertemente. Lo vemos ahí en el versículo 8, es la parte final. Dice, clamen a Dios fuertemente. Y esto me recuerda, ahí, segunda de Crónicas 7:14. Y este pasaje lo he recomendado muchas veces cuando me han estado preguntando, ¿qué podemos hacer los cristianos? ¿Qué podemos hacer el pueblo para clamar delante de Dios? Pues es precisamente eso. Dice el pasaje, segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esta es una promesa. Y Dios cumple sus promesas. Entonces, si el pueblo clama, si el pueblo se humilla, si el pueblo se arrepiente, entonces Él va a contestar. Y saben que exactamente todo esto es lo que hizo el pueblo de Nínive. Si leemos otra vez el capítulo 3 completo, nos damos cuenta que cumplió con toda esta promesa que está en Crónicas 7:14. Y es exactamente lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, su pueblo, que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que lo hemos ofendido, que nos hemos apartado de Él y que cambiemos. O sea, tenemos que dar muestras de ese arrepentimiento. Miren, tomé esta porción, dice si se convirtieren, y luego es convertirse de un pueblo descarriado a un pueblo que ora. El pueblo de Nínive ni siquiera se acordaban de un Dios. Pero cuando vemos todo los cambios que empezaron a hacer, quiere decir que sí había tal conocimiento. Simplemente lo estaban ignorando, porque ahora conocen a ese Dios del que les está predicando Jonás. No lo ignoraban por completo. Saben que Él puede destruirlos. Y están actuando. Entonces es convertirse de cometer pecado a confesar el pecado. Y cuando lo estaban confesando, esto quiere decir que se están arrepintiendo de Él, están reconociendo que han hecho lo malo delante de Dios. Este es el ingrediente sin el cual jamás ha habido un avivamiento. Cuando en la historia del cristiano, de la era cristiana, ha habido varios avivamientos. Si vamos a ver cómo fue que se dieron, siempre nos vamos a ir hasta alguien que está clamando, que está de rodillas, que está humillándose delante de Dios. Entonces, vemos lo que hizo su clamor. Lo primero que hizo es que la ciudad fue liberada. Y él puede decir, ¿liberada de qué? Pues si no era cautiva. Al contrario, ellos tenían esclavos. Bueno, ellos eran cautivos del diablo. Ellos estaban oprimidos por el pecado. Y de eso es de lo que nos estaba liberando. El hecho de aceptar que están mal delante de Dios, hay liberación. Y esto es lo que trae un avivamiento, la liberación. Los libró de la destrucción. Iba a ser destruido. Ellos en este momento todavía no saben cuál va a ser la decisión de Dios. Acuérdense que hay duda cuando estábamos leyendo hace un momentito esa pregunta que se hace el rey. Dice, a ver si el Señor nos escucha, nos ve, nos oye y no hace lo que ha pensado hacer. Saben que Jonás sí sabía que el Señor es misericordioso y que podía ocurrir esto. Por eso es que se negaba a ir, porque para Jonás, él quería que estos malvados fueran castigados, fueran destruidos, fueran acabados. Él no estaba de acuerdo en el perdón.
pero la misericordia de Dios es para todos. Amén. En aquel tiempo y en este tiempo también. Voy a concluir. En el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo habla fuertemente a una generación mala y adúltera. Y quiero que vayan conmigo ahí a Mateo. En el capítulo 12 de Mateo. Los versículos del 38 al 41. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y miren lo que le respondió el Señor en el versículo 39. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. De esa forma está hablándoles el Señor a esa generación en ese tiempo. Bueno, de la misma manera hoy su evangelio sigue hablando a través de sus siervos. Y sigue hablándole a una generación similar, a una generación muy parecida a la de aquel tiempo. Y aquí, un siervo de Dios, haciendo un fuerte llamado al arrepentimiento. El mensaje es directo. Es directo porque está dirigido a cada uno de los que están viendo y escuchando en esta mañana. Y es poderoso porque lleva la unción del Espíritu Santo. Y es personal, porque es para ti que me estás viendo, que me estás oyendo, y para cada uno de los que estamos aquí. Este mensaje pretende que haya un avivamiento, y el avivamiento inicia en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que aceptar que hemos ofendido a Dios y pedirle perdón. Y como lo han hecho grandes hombres de Dios, cuando clamamos a Él, incluirnos dentro de aquellos pecadores que lo han ofendido. El mundo completo necesita arrepentirse. Y de esta manera estamos tratando de llevar ese mensaje para que llegue. Escucha la voz del Señor. Él viene por su pueblo. Y el tiempo de su venida se aproxima. Está a la puerta. Les invito a que aquellos que gusten ponerse de pie, vamos a ir en oración. Pero aquellos que de alguna manera el Espíritu Santo ha redarguido en sus corazones, si gustan ahí donde estén, pueden arrodillarse, pueden clamar al Señor, ponerse a cuentas con Él, pedirle perdón. Vamos a ir todos delante de Dios, vamos a orar. Amado Padre, le damos muchísimas gracias. Y al estar ante su presencia, Señor, le rogamos que nos perdone. Señor, no hay diferencia entre la sociedad de aquel pueblo perverso, Señor,
de aquella gran ciudad llamada Nínive, a lo que está aconteciendo en este momento, Señor, alrededor del mundo. Y es necesario, Señor, que cada hombre y cada mujer se arrepienta. Es necesario a que cada uno de nosotros tenga conciencia de que necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos, Señor, dar muestras de ese arrepentimiento. Señor, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de nuestra ciudad. Tenga misericordia, Señor, de cada ciudad del mundo, Padre. De cada grupo. Señor, de cada familia, de cada hogar. Pero más particularmente, Señor, tenga misericordia de cada uno, de cada persona. Escuche, Señor, ese corazón que clama, que se arrepiente. Y aquellos corazones duros, Señor, tóquelos. Tóquelos, Señor. Clamamos a usted siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Gracias, Padre. Gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a tener un canto de cierre de esta transmisión. Les invito a que alabemos con todo nuestro corazón. Adelante, hermanos. Jesús.
Dios bendiga a cada uno. Damos por terminada la transmisión, esperando que la bendición del Señor esté en cada hogar, en cada familia, con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Amén.